¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, Dios los bendice. Espero que se encuentren muy bien, que estén en casita resguardados de manera sana. Y eso más que nada es para invitar a los varones a que se unan por medio de la aplicación de Zoom a la conferencia que tenemos nosotros los varones los días jueves a partir de las 8 de la noche. De mi parte sería todo. Dios los bendice. Hola, mi nombre es Mercedes Albizu y soy parte del Centro Cristiano Luz a las Naciones. En el grupo de mujeres virtuosas aprendemos acerca de los pensamientos y propósitos de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra conocemos quiénes somos y las promesas que Dios tiene para cada mujer. Hemos recibido perdón, salvación y restauración, la cual anhelamos compartir contigo. Te invito a estar al pendiente de los devocionales que se comparten en nuestras redes sociales para toda la familia. Y a que todos los jueves a las 8 de la noche te conectes con nosotras a través de Zoom para tener un tiempo de estudio y meditación en la palabra de Dios. Bendiciones.
Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana. Les damos la bienvenida y vamos a pedirle a nuestro Dios que esté este día con nosotros. Te voy a invitar a que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 147. El versículo 5. Y antes de comenzar, en lo que te vas preparando, vamos a hacer una oración para invocar el nombre de nuestro Dios y para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para su honra y su gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos la bienvenida a este lugar en donde nosotros estamos, pero también la bienvenida en cada hogar que está preparado para recibirte. Ha preparado un altar para que tu presencia descienda. Ha preparado un lugar como David para que la presencia habite ahí en casa. Sabemos que han estado preparando ese lugar para ti en este día que tú has diseñado exclusivamente para tu honra y para tu gloria. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque sabemos, Señor, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios fuerte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí vamos a leer esa parte de la escritura en Salmos 147, versículo 5. Y lo vamos a hacer de una forma fuerte. Dice de esta manera, dice: grande es nuestro Dios y grande es su poder, su entendimiento no tiene fin. Vamos a volverlo a leer con mayor fuerza. Dile: grande es nuestro Dios y grande es su poder, su entendimiento no tiene fin. Una vez más, una tercera vez, pero con convicción. Ahí en casa, levanta tu voz y di: grande es nuestro Dios y grande es su poder, su entendimiento no tiene fin. Así que si tú tienes un Dios grande y poderoso, entonces ponte en pie y vamos ahí en casa a decirle a todo el mundo que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios es fuerte. Gracias, Padre. Te declaramos a ti en este momento y declaramos eso con fuerza, que grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Ahí en casa empieza a repetirlo: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios en todas las naciones, en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier enfermedad, en cualquier gigante que se nos enfrente o en cualquier ejército que venga a enfrentarnos. Enfrente del enemigo podemos decir que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios es fuerte, y que en este momento empezamos a declarar con todas nuestras fuerzas, con toda convicción y fe, que nuestro Dios es grande y fuerte. Grande y fuerte. Empieza a declararlo ahí en casa: grande y fuerte es nuestro Dios. Dilo: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más, dile: grande y fuerte es otra vez, dilo: grande y fuerte es una última vez, dilo fuerte: grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Oh, sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, dilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro. Ahí vamos con las palmas diciendo: grande y fuerte es nuestro Dios. Y vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder.
Vamos, dilo en casa, ahí fuerte, con alegría y con convicción, diciendo todos juntos en familia: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Otra vez, vamos a decirlo allá en casa, diciendo así: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh sí, vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Ahora vamos a declararle a todos los pueblos que nuestro Dios es grande. ¿Están listos? Díganlo así: grande, fuerte es nuestro Dios. Oh sí, grande, fuerte es nuestro Dios. A ver que se oiga: grande y fuerte. Grande, fuerte nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con gozo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Oh, luz a las naciones. Vamos a hacerlo todavía mejor. Y vamos a hacerlo así, de esta manera: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Listo? Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Una vez más, dilo: grande, sí Señor, fuerte es nuestro Dios. Ahora con gozo: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 ¿Saben? Ha llegado la hora de adorarle al Rey. ¿Estás listo? Vamos, 1, 2, 1, 2, 3. Llegó el tiempo, es la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo que el Rey está aquí. Este es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo que el Rey está. A ver en casa, adorar. Oh sí. Oh, vamos a adorar al Rey. Gózate. Ahora dile a alguien que está ahí en casa: ha llegado el tiempo. Llegó el tiempo, llegó la
adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo que el Rey está aquí. A ver quién puede danzar ahí en casa, diciéndole: nos gozamos en ti. Oh, sí. Oh, oh, Rey. Oh, vamos a adorar al Rey. ¿Cuántos pueden gozarse y diciéndole al Rey: tú eres nuestro Rey? ¿Están listos? Allá. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Oh, aleluya. Si le suben a la batería, ¡hey! Aleluya. Oh, vamos a decirle con todo el corazón: oh, el que me hace vibrar. ¿Están listos? Oh, Rey. Y el Señor es mi Rey. Y el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. ¡Vamos! El creador de los cielos. ¡Vamos! Y el Señor es mi Rey, mi todo. Y el Señor es mi luz y mi Rey. ¡Oh, qué me hace! Que me hace vibrar de gozo, y el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una última vez, el Señor. Y el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, y el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¡Aleluya! Vamos a decirlo así: Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto,
Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Una vez más, mi Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Oh, sí, Señor, nuestro Dios está vivo y nos podemos gozar en su presencia. Oh, sí, nos podemos gozar en ti, Señor. ¿Cuántos se pueden gozar y decir, oh? Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Otra vez. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así, como remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, exaltaré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, la 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 la. Vamos a remolinear, iglesia, listos. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil. Oh, iglesia, por causa de Jehová. Oh, sí, Señor, nos gozamos. Luz a las naciones. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, te damos en este momento. Te damos la honra, la gloria a ti solamente. Vamos a adorar al Señor. Dice la Escritura en Apocalipsis que existían 4 seres. Y dice, cada uno de estos seres vivientes no dejaba de cantar de día y de noche: Santo, Santo, Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y que pronto vendrá. Estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y que vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es Él de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de Él y lo adoran. Y arrojando sus coronas delante del trono cantan: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben y que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. Yo te invito a que en esa misma santidad que estamos mirando de nuestro Dios, lo adoremos de esa misma manera como estos 24 ancianos y le digamos: Señor, hoy quiero mirar esa santidad. Cuando miro tu santidad, cuando miro tu
gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile conmigo: te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Oh Señor, dile: cuando miro tu santidad, cuando miro tu gran bondad, todo cambia. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Vamos a adorarle al Rey, dile: te adoro a ti. Te adoro a ti. Oh, Señor. Dile la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Oh, mi Rey. La razón
la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Una vez más dile: te adoro a ti, oh mi Rey Jesús, te adoro a ti, no hay nadie como tú. Oh, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, oh Rey, te adoro a ti, oh Jesús, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Dile la razón una vez más, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Adórale ahí en casa y dile: Señor, solo a ti te vamos a adorar por toda la eternidad. Amén. Dale un fuerte aplauso allá en casa a nuestro Dios, que es santo y digno de adoración. Amén, Señor, gracias. Te pedimos en este momento que tú, Señor, derrames de tu espíritu, y que en este momento nuestra alma esté dispuesta a recibir de la palabra, Señor, que tú vas a traer a través de tu Hijo, de tu siervo, y esa palabra, Señor, llegue y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu luz, quiero amar como tú amas, quiero andar cerca de ti, como una brasa encendida. Quiero estar junto a ti y no dejar que el tiempo apague el fuego en mí. Lléname más y más.
tardes, amados hermanos. Les damos la bienvenida a este servicio de honra hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor. Y queremos en este momento, después de la alabanza, de la adoración que hemos tenido, que en esos momentos podamos ponernos en las manos del Señor, poner todo nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, para que podamos escuchar la palabra que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Así es que ahí te voy a pedir en tu casa y también a los hermanos que estamos aquí, que nos podamos levantar y vamos a ponernos de pie y vamos a orar en estos momentos, pidiéndole que sea el Espíritu Santo el que en estos momentos nos guíe en todo lo que hagamos, en todo lo que compartamos, y que esté tanto en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Así es que vamos a orar en estos momentos y vamos a darle la gloria a nuestro Padre. Padre, te damos gracias, exaltamos tu maravilloso y todopoderoso nombre y agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, para siempre es tu misericordia, Padre. Tú eres santo, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, en quien podemos confiar plena y absolutamente, Padre. Y a pesar de las circunstancias que se están viviendo en el mundo, Señor, sabemos, Padre, que cuando estamos bajo tu cobertura, cuando estamos, Señor, bajo tus alas poderosas, Señor, estamos cubiertos, estamos más que protegidos, somos más que vencedores, somos victoriosos en ti, Padre. Y en esta hora te pedimos a ti, Señor, que tú seas, Padre, Espíritu Santo, el que en estos momentos nos guíe, el que nos dirija, el que haga una transformación en lo más profundo de nuestro ser, para que se vea reflejado, Señor, en nuestro exterior. Porque el hombre tiene que cambiar, Señor, en lo interior, y tenemos que cambiar en toda nuestra forma de pensar, de ver, de sentir, de actuar, Padre, y actuar de la misma manera en que tú lo hiciste cuando caminaste en esta tierra, Señor, y ahora nosotros siendo ese reflejo de tu gloria, de tu majestad, de tu poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas en estos momentos con cada uno de nosotros, dirigiéndonos y guiándonos para gloria y honra de tu santo y todopoderoso nombre. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Y bueno, quiero compartirte unos pasajes de la palabra en estos momentos para que nos vayamos rápidamente. Son 4 pasajes que quiero compartirte en estos momentos y vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra de Dios. Y el primero que vamos a ver es en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Cuando lo tengas en tu casa, yo sé que no te estoy viendo, pero tú di en esos momentos amén. Ya deberíamos de ser expertos ahorita en esos momentos, y más que estás en tu casa. Ahí ya tienes tu dispositivo, ya tienes tu celular, tienes tu tablet, y ahí puedes buscarlo rápidamente, este versículo de la Biblia. Y en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siguiente versículo que quiero que leamos es Mateo capítulo 8, versículos 19 al 23. Mateo 8, versículos 19 al 23. Y dice la palabra del Señor: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20. Y la palabra del Señor dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron. Y el último que en estos momentos te voy a pedir que busques es en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 21. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 21. Y la palabra del Señor dice así: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero compartirte para que podamos conocer. Esto es algo que he compartido en otras ocasiones, pero cuando estaba yo preguntándole al Señor, ¿qué podemos compartirle al pueblo? ¿Qué podemos compartirle a la iglesia? Hablábamos precisamente sobre la parte de si tú te consideras un discípulo o te consideras un creyente. Y no es malo ser un creyente, porque cuando nosotros iniciamos nuestra vida en Cristo, empezamos de esa manera. Empezamos como niños pequeños que necesitamos un alimento que no sea que sea algo que podamos digerir por el corto tiempo en el cual nosotros estamos en nuestra etapa de nuestra vida. Pero de pasar de ser creyentes necesitamos convertirnos en discípulos del Señor. Hoy en día hemos escuchado, desgraciadamente, hemos visto o hemos sabido de muchos hermanos que por esta situación de la pandemia se han alejado del Señor. En estos momentos viven atemorizados sin querer salir de sus casas, viven atemorizados de lo que les pueda suceder, viven atemorizados, no hacen, no van, no realizan y mucho menos buscan al Señor. Desgraciadamente esa parte de alejarse del Señor, esa parte del miedo, lo único que puede manifestar, lo único que nos podemos dar cuenta es de que la persona ha dejado de confiar plenamente en el Señor y ahora está más enfocado en su miedo, en su situación que está viviendo o lo que está permeando en el mundo. Y muchas veces, como te he dicho, desgraciadamente nos hemos enterado de personas que se han alejado absoluta y completamente del Señor. Y hoy quiero compartirte esta parte, lo que Dios nos está hablando. Y aún más en estos tiempos es que nosotros nos convirtamos en esos verdaderos discípulos. Nosotros todos los pasajes que vimos en la palabra en estos momentos, los 4, habla exactamente sobre convertirnos en discípulos. El Señor Jesucristo vino a la tierra no para ser creyentes, sino para ser discípulos. Y lo vemos claramente en el versículo, en el capítulo de Mateo, capítulo 28, cuando lo dice claramente el Señor antes de despedirse, y estas son las palabras finales antes de partir y de subir al cielo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y que las pongamos por práctica. Este es uno de los puntos esenciales o de los puntos centrales. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer? Debemos de convertirnos primeramente nosotros en discípulos. Si tú no te conviertes en discípulo, tú no puedes hacer discípulos. Solamente tú puedes, algo que he entendido y que lo he compartido constantemente, es que solamente tú puedes dar solamente lo que tú tienes. Si tú no eres una persona que aprende a discipularse, a estar sujeto, no puedes esperar que otra persona a la cual tú quieras discipular se sujete a lo que tú quieres hacer o a lo que tú estás pretendiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú solamente vas a poder dar, vas a dar fruto. El fruto del cual tú te hayas desarrollado es el único fruto que tú vas a poder dar. No vas a poder discipular, no vas a poder compartir de la palabra o hacer verdaderamente discípulos si tú no eres una persona que ha sido discipulada y que está sujeta a la voluntad del Padre, que está sujeta a una autoridad que está dentro de la iglesia. Es de esa manera. Y bueno, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y aquí hay varios aspectos, pero quiero solamente enfocarme en uno, en conocer la voluntad revelada de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre la voluntad revelada de Dios, vamos a ver varios puntos sobre los cuales nosotros necesitamos ser fundamentados y crecer. La voluntad revelada de Dios es la voluntad declarada sobre lo que debemos o no debemos de hacer. ¿Y eso cómo lo conocemos? A través de la palabra. Hay cosas que son
que no necesitas alguien que te las pueda, que te las pueda deshebrar o no te las pueda enseñar, sino simple y sencillamente la palabra de Dios es tajante y es clara en esa parte. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando nosotros conocemos la voluntad declarada de Dios, es cuando nosotros vamos a la palabra y conocemos los principios fundamentales sobre los cuales Dios nos está marcando qué es lo que tenemos que hacer. Y por ejemplo, nosotros podemos irnos a los 10 mandamientos y la palabra de Dios es muy clara. Dice ahí, y no tendríamos que buscar otra interpretación. Dice, en el 5.º mandamiento dice la palabra de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y muchas veces viene y dice, es que ¿qué es? Yo no puedo honrar a mis padres, pero la palabra es muy clara, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Otro de los versículos que habla, otro de los mandamientos dice, no robarás, no mentirás. Y es cuando nosotros vemos ahí claramente lo que Dios nos está diciendo. Y no necesitamos a alguien que nos lo interprete o que nos lo pueda explicar, porque lo dice claramente la palabra de Dios. No robar, no mentir, honrar a tu padre y a tu madre. Y es de la misma manera que Dios nos habla en este aspecto acerca de hacer discípulos y de ser discípulos para el Señor. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Hay muchas veces que nosotros confundimos o interpretamos las palabras de Dios a nuestra manera. Y muchas veces hay ejemplos en la palabra donde Dios nos habla precisamente acerca de la libertad. Hay un punto donde nos habla Dios acerca de la libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad en el Señor es muy diferente a convertirla en un libertinaje. Ahí es donde nosotros tenemos que entender esa parte, porque muchas veces yo me he encontrado cuando trabajaba más directamente, secularmente, muchos de mis excompañeros que tuve en los trabajos conocían porciones de la palabra, o muchas veces cuando yo les compartía, ellos utilizaban esa parte del compartir de la palabra, lo que utilizaban muchas veces a su conveniencia. Y cuando yo les hablaba acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, ellos en esos momentos tomaban esa parte de la libertad y en el concepto humano lo manifestaban y lo llevaban a un concepto de la carne. ¿Y qué era este concepto? La libertad la convertían, o ellos la querían ver como un libertinaje. Y ellos me decían, bueno, si Dios te ha permitido que seas libre, ¿por qué entonces no puedes hacer lo que tú quieras? Y en esos momentos tenía que compartirles acerca de que cuando nosotros estamos en la libertad, Dios nos ha liberado de todos nuestros pecados, nos ha liberado de las cadenas que nos tenían sujetas a todos aquellos pecados, a todas aquellas cosas que no nos dejaban ser libres, que nos atormentaban día y noche. Y eso es lo que habla acerca de ser libre. ¿Qué significa esto? Libre del pecado, libre de las cadenas, libre de aquello que no me permitía poder estar gozoso, poder estar tranquilo, poder estar en paz. Y esas eran cuestiones que me habían sucedido por estar pecando y eran ataduras que venían hacia mi vida. Y en el momento en que yo vengo a la libertad, Dios me muestra que ya no estoy sujeto, que ya no estoy siendo esclavo de ese pecado y que ahora yo estoy libre. Pero también la libertad me habla. Cuando yo conozco el concepto de libertad, sé claramente ahora que la libertad me lleva no a hacer lo que yo quiera, sino a hacer lo que es correcto. Y eso es la libertad. Cuando yo soy libre, y la Constitución te lo dice claramente, cualquier constitución de cualquier país te dice que tú tienes libertad, pero esa libertad no la puedes convertir en un libertinaje, porque en el momento en que la conviertes en un libertinaje y rompes con esos, ¿cómo se podría decir? Ya se me olvidó, ahorita se me fue la palabra, con esos márgenes, con esos puntos en los cuales no te permite ir más allá. Si tú rompes con esas barreras en esos momentos, rompes con esa libertad y lo conviertes en un libertinaje. Y el libertinaje lo que va a provocar es que empieces a destruirte nuevamente tú y que puedas destruir a aquellas personas que están alrededor tuyo. Hay límites, perdón, esa es la palabra. Dios te maneja la libertad, pero no para que tú hagas lo que tú quieras, sino para hacer lo que es correcto. Tú estás viviendo en este país y vives en libertad, pero la Constitución te manifiesta que tú eres libre no para hacer lo que es incorrecto,
sino para hacer lo que es correcto. Porque en el momento en que tú rompes con lo que es correcto y haces lo que es incorrecto, automáticamente la constitución de este país, hay una constitución penal que dice claramente que tú no puedes romper esas reglas, porque en el momento en que las rompes, automáticamente te apresan y te llevan encarcelado. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo pecamos. En el ambiente espiritual tú vives en libertad, yo vivo en libertad. Pero cuando yo rompo con esa libertad, cuando yo rompo y caigo y rompo esos límites, en ese momento se convierte en libertinaje. Y automáticamente, como hay una constitución, hay una cuestión legal en esta tierra, de la misma forma hay en los cielos. Y entonces en ese momento empiezo a conocer verdaderamente lo que es la libertad de Dios. Y empiezo a conocer también lo que es el libertinaje. Ya lo conocí anteriormente, ya lo sé los conceptos y sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios en mi vida y sé claramente qué es lo que tengo que hacer, en esos momentos yo conozco y sé que cuando yo leo ese versículo de la Biblia en Mateo capítulo 28 y dice la misma palabra, id y haced discípulos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? ¿La palabra de Dios me dice que tengo que ser creyentes o que tengo que ser un creyente? No, la palabra de Dios me manifiesta que yo tengo que ser un discípulo. Y ese es uno de los puntos donde la iglesia muchas veces no ha crecido o no ha desarrollado todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la iglesia no se convierte en un discípulo, se convierte en un creyente. Y puede vivir toda su vida siendo un creyente y no siendo un discípulo. Y ahorita vamos a ver algunas características de lo que significa ser discípulo y de lo que significa ser un creyente. Y hoy no quiero, en tu casa, no quiero no quiero herir susceptibilidades, no quiero herir a ningún hermano, sino que simple y sencillamente lo que quiero compartirte el día de hoy es para que analicemos cada uno de nosotros en dónde estamos parados y qué es lo que nosotros hasta el día de hoy, en qué nos hemos convertido desde el momento en que el Señor Jesucristo nos rescató. Tú y yo, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Qué es lo que somos? ¿Somos creyentes o somos discípulos? Y la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, eso lo hemos hablado constantemente, dice la palabra que no nos debemos de conformar a este siglo. ¿Qué es lo que hace este siglo? ¿Qué es lo que hace el espíritu que opera en el mundo? El espíritu que opera en el mundo es volver y convertir creyentes. Hay muchas religiones, hay muchas personas que son creyentes, mas no son discípulos. Incluso nosotros lo vamos a ver en la religión tradicional o en la religión que permea más en este país. La gran mayoría de las personas no son discípulos, sino son creyentes. Ni siquiera son personas que son discipuladas o que se meten a ser discipuladas en ese concepto o en esa creencia. Y eso mismo, cuando nosotros llegamos al Señor, lo permeamos o lo traemos hacia nuestra vida con el Señor Jesucristo. No rompemos precisamente, seguimos conformándonos a lo que el mundo nos ha enseñado, lo que el mundo y Satanás nos ha enseñado. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hablarte y convencerte para que no te comprometas más allá con el Señor. Porque lo primero que hace Satanás es decirte, si te comprometes más con Dios, te van a pedir más. Y algo que he comprendido y que he entendido es que yo sé claramente que entre más me involucro con el Señor, más se me es demandado. Al que más se le da, más se le demanda. Y eso muchas veces también sucede en tu trabajo. Cuando tú quieres subir de puesto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues te tienes que comprometer más en ese trabajo. Y obviamente si tus jefes que están viendo que tú estás más comprometido y te empiezan a dar un puesto mucho más arriba, obviamente te van a demandar más, van a pedirte más porque tú te estás comprometiendo. Tú estás en esos momentos haciendo ese acuerdo. Y es de la misma manera que sucede con el Señor. Cuando yo me empiezo a involucrar más con el Señor y empiezo a buscar más, a profundizar más en la palabra, y no nada más a profundizar, sino empezar a realizar lo que la palabra de Dios me dice, obviamente el conocimiento de Dios me va a llevar a una profundidad más, ahora sí que conocer más profundamente el corazón de mi Padre. Y entre más yo conozco el corazón de mi Padre, en ese momento más me conozco a mí mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo conozco más, profundizo más en Dios,
en esos momentos yo sé claramente quién soy yo. Para conocer quién soy yo, tengo que profundizar en el Señor. Tengo que conocerlo a Él porque yo provengo de Él. Tú provienes de Él. Y en el momento en que nosotros empezamos a profundizar, empezamos a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos claramente que Él no se convirtió en un creyente, sino Él se convirtió en un discípulo del mismo Padre. Él era el Hijo de Dios. Y Él lo manifestaba constantemente. El Padre y yo uno somos. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él se convirtió en ese discípulo modelo. Era un discípulo modelo. Para que Él pudiera ser discípulos, Él tenía que ser discípulo. Y Él compartió lo que Él era. ¿Qué es lo que tú y yo estamos compartiendo el día de hoy? Si tú como líder en tu iglesia no haces discípulos, entonces, y bueno, no quiero meterme en problemas con líderes, pero si tú no estás discipulando a nadie, ahí yo podría ver una situación de falta de sujeción, y no primeramente hacia tu autoridad natural, bueno, en lo espiritual, en la parte de la iglesia, sino una sujeción hacia Dios. Porque volvemos al punto, lo que yo hago en la tierra, lo que yo hago en estos momentos, si lo que yo manifiesto en mi ser es algo que está clavado muy profundamente en mi corazón. Y si está clavado en mi corazón y eso es lo que yo voy a manifestar, eso es lo que yo voy a hacer. Si yo como ministro del Señor no me sujeto a alguien, no estoy sujeto a la autoridad de alguien, entonces automáticamente eso me implica que tú no estás conociendo la voluntad revelada de Dios en tu vida. Podrás tener el título que tú quieras, pero si no te sujetas, si tú eres una persona que no tiene una autoridad que esté sobre tu vida, en esos momentos lo único que me está manifestando es que hay algo en lo cual tú no le estás haciendo caso a Dios. Discipular. Los discípulos, a los apóstoles entendieron esta parte. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezar a discipular. Y el modelo que nosotros podemos manejar después de nuestro Señor Jesucristo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo constantemente lo que hacía era llegar, discipular, tener a sus discípulos más cercanos. ¿Y qué era lo que hacía con cada uno de ellos? Enseñarles, ministrarlos y llevarlos más allá de su comodidad. Un discípulo, bueno, ya me estoy metiendo en algunas de las características, no me quiero saltar, sino quiero compartirte en esos momentos cuáles son las diferencias entre un creyente y un discípulo. Pero quiero decirte una cosa con lo que te hablaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Él fue discípulo de Bernabé. Él estuvo bajo una cobertura. Y durante todo el tiempo que estuvo en la tierra siempre estuvo discipulándose. Otro de los personajes claves en la palabra de Dios que entendió que tenía que estar bajo una cobertura fue el rey David. Él era el mismo rey, pero entendía que tenía que estar bajo sujeción, bajo una cobertura. Él se comprendía que necesitaba ser hijo, pero también se comprendía como un discípulo, alguien que necesitaba ser enseñado, alguien que sabía que no lo conocía todo, que necesitamos constantemente rendirle cuentas a alguien, que necesitamos constantemente que alguien nos hable y nos hable acerca de nuestros errores, de las cosas que estamos haciendo mal. ¿Cuándo te das cuenta de que esa persona, su corazón ya no está buscando a Dios? Pues precisamente cuando ya lo decide, cuando él piensa o cree que ya lo sabe todo y que no necesita rendirle cuentas absolutamente a nadie. Y cuando le dice, es que Dios y yo, pero en esos momentos entiendo que va en contra de algo que Dios nos reveló, ir de hacer discípulos, ser discipulados, entender esa parte. Y bueno, en estos momentos, ya después de todo lo que te acabo de compartir, quiero en estos momentos hablarte sobre diferencias entre un creyente y un discípulo. Y como te lo dije desde un principio, lo que Dios está necesitando en estos momentos de dificultad, en estos momentos en donde muchas veces están hablando de que el Señor está cerca, sí. Yo sé que el Señor está cerca. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero la misma palabra de Dios nos lo dice. Cuando el Señor regrese, ¿encontrará fe? Cuando el Señor regrese, ¿encontrará discípulos? Cuando el Señor regrese, ¿encontrará hijos? Cuando el Señor regrese, ¿dónde te encontrará y a ti y a mí? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cómo nos encontrará? ¿Trabajando? ¿Actuando? ¿O descansando?
Y no es malo descansar. Descansar en el Señor es muy bueno. Pero ¿cómo nos encontrará a ti y a mí? Y aquí te voy a hablar sobre estas 10 diferencias entre un discípulo y un creyente. La primera diferencia es, el creyente suele esperar que le den panes y peces, que le den de comer. El discípulo es aquel que se ha convertido en un pescador. Si tú nada más o yo venimos a la iglesia nada más a esperar a recibir, pero no empezamos a compartir, no empezamos a discipular, no empezamos a hablar, no empezamos a testificar, entonces en esos momentos yo me puedo dar cuenta de que yo sigo siendo un creyente y no un discípulo. El mayor ejemplo es en la palabra, uno de los ejemplos fue precisamente en el día del sermón. El Señor Jesucristo está compartiendo de la palabra y en esos momentos cuando termina de compartir, no recuerdo ahorita, se me fue el nombre del discípulo, uno de los discípulos se le acerca y dice: Señor, mándalos a su casa porque ya tienen hambre. Y en esos momentos el Señor Jesucristo reta a cada uno de ellos y les dice: denles ustedes de comer. En esos momentos cada uno de los discípulos se voltea a ver y dice: pues no tenemos tanto dinero para poderle dar de comer. Aproximadamente dice la palabra que eran 5,000 hombres, pero no estamos hablando sin niños, sin mujeres. Yo calculo que en ese lugar, en ese monte, en el Sermón del Monte, habría alrededor de 15,000 personas. Más o menos es algo que yo estaba calculando. Es un cálculo mío. No estoy diciendo que sea así cierto. Pero la palabra de Dios nos habla claramente. En esos momentos el Señor Jesús le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Dice: Señor, pues si nosotros no tenemos. Ellos en esos momentos todavía no habían pasado de ser creyentes a ser discípulos, porque ellos estaban esperando que los demás les dieran. Pero el Señor Jesucristo en esos momentos los reta y le dice: no esperen, denles ustedes. En esos momentos el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Hay un niño que escucha una palabra de fe. Ese niño es un niño que cuando escucha la palabra del Señor, cuando escucha denles de comer, el niño se acerca y les dice: aquí está. El Señor está esperando cuánto es lo que tú sabes, cuánto es lo que tú has conocido. El Señor está esperando que cuando te diga: dale tú de comer, dale tú de beber, discipúlalo tú. Si ya estás preparado, el Señor está esperando que en esos momentos esos panes y esos peces que tú tienes, que para ti a lo mejor son muy pocos, pero que cuando tú los dispones a la voluntad del Señor en esos momentos, esos talentos que a lo mejor tú los consideras que son apenas pocos, en ese momento Dios los va a multiplicar. Y eso fue lo que hizo con ese niño. Ese niño le creyó y actuó. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la palabra del Señor? ¿Te has capacitado? Ahorita yo veo constantemente cuando estamos en los servicios, cuando está la alabanza, cuando de repente veo los comentarios, y últimamente he visto precisamente que uno de los, ahora sí que el líder de varones, Pablo, muchas veces ha puesto: estamos ya en la escuela de liderazgo, puedes apuntarte. Lo estoy viendo constantemente cómo lo coloca, cómo lo pone en los comentarios. Y es cuando me pregunto: ¿cuántos de nosotros creemos ya saberlo todo? Y no oigo una respuesta que digan en esos momentos, en esos comentarios, bueno, pedir informaciones o algo por el estilo. Cuando tú y yo todavía seguimos esperando, después de muchos años, seguimos esperando que alguien nos dé de comer. Y cuando el Señor nos reta y te dice: ahora tú empiezas a discipularlo, y no lo haces, sigues siendo un creyente y no has pasado a ser un discípulo del Señor. Sigues siendo creyente y no has pasado a ser discípulo del Señor. No te has convertido en ese pescador de hombres, como se lo dijo a Pedro. Cuando se le acercó a él y dijo: deja las redes, deja todo. Porque yo, no estaba diciendo que en ese momento ya Pedro podía discipular. Le está diciendo, ¿qué le dijo?
yo te convertiré en un pescador de hombres. Yo te llevaré al punto en el cual tú vas a pescar a esos hombres, tú vas a compartir, tú vas a hablarle a los hombres acerca de quién soy yo. Y a través de tu testimonio, ellos creerán en el poder de Dios. Pedro en esos momentos no sabía a lo que se estaba enfrentando, pero escuchó la voz del Señor. Tú que ya cursaste por todos los trimestres, ¿qué estás haciendo en esos momentos? Dios te está llamando a discipular. ¿Estás discipulando? ¿Estás actuando? Y no nada más en la parte del discipular. Bueno, ya no, eso ya lo voy a hablar en otro aspecto. El segundo punto, la segunda diferencia que hay entre un creyente y un discípulo es: el creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. Y esto ha sido uno de los puntos donde vemos a una iglesia sana y a una iglesia que todavía le falta sanar. Una iglesia que es sana está constantemente reproduciéndose. Un discípulo que es sano se está reproduciendo constantemente. Un discípulo que es sano está buscando cómo poder compartirle la palabra a todos aquellos. Tiene una necesidad de reproducirse. El creyente lucha por estar creciendo. El creyente es aquel niño que todavía es pequeño en lo espiritual y que todavía necesita leche. Pero déjame decirte una cosa, no puedes estar en el Señor y llevar 20 años, llevar 10 años, llevar 5 años y estar de la misma manera, esperando que alguien más resuelva tus dificultades. Cuando Dios en esos momentos ya te habría dado la capacidad para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que enfrentar las cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El siguiente punto, la siguiente diferencia que encontramos es que el creyente se gana. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos que ganar, ir por esas almas, las ganamos. Y el discípulo, ¿qué es lo que hace? Se hace, ahora sí que se empieza a formar. Tú cuando empezaste tu vida en Cristo, empezaste con esa necesidad de crecer, de escuchar, de hablar, de conocer más del Padre, de conocer más del Señor, de involucrarte más con el Espíritu Santo. Pero si llegó un momento en que tú te estancaste, en ese momento dejaste de crecer y sigues permaneciendo como ese pequeño niño fluctuante que se basa en sus sentimientos y no se basa en convicciones de la palabra de Dios. Si tú te sigues dejando llevar por tus sentimientos más que por la voluntad, por la palabra de Dios que es revelada a nuestros corazones, sigues siendo ese pequeño niño que aún no ha crecido, que aunque lleva ya 5, 10, 15 años, sigue permaneciendo inmaduro y sigue esperando que le sigan dando de comer. Sigue esperando que todos los demás actúen a su favor, que todos los demás estén pendientes de él. Cuando Dios nos llama a que nosotros seamos plenos, seamos llenos y que necesitemos poder compartir de todo aquello que Dios ya nos ha dado. El creyente depende de gran parte de la necesidad de la leche espiritual, mas el discípulo se ha destetado. ¿Para qué? Para servir. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo al Señor? Yo muchas veces cuando he dejado de crecer y me he dado cuenta, yo muchas veces cuando ya no he compartido el Evangelio, cuando yo no he hablado con personas, en ese momento voy con el Señor y recapacito y le digo: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente en estos momentos estoy cumpliendo con ese llamado? ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Hay momentos en los cuales sí necesito descansar con el Señor. Hay momentos en los cuales Dios me ha hablado claramente y me dice: en estos momentos es necesario que les enseñes. Pero también ha habido momentos en que Dios me ha hablado muy claramente y me ha dicho: es necesario en estos momentos tomar territorio. Es necesario en estos momentos salir de tu comodidad e ir y predicar el Evangelio. Es necesario en estos momentos que dejes de pensar solamente en ti y te enfoques en lo que yo te estoy diciendo y en la necesidad de todos aquellos que estoy poniendo a tu alrededor para compartir del Evangelio.
Y lo vemos en estos momentos. Ahorita estamos pasando por el proceso en Samaritan Purs de la necesidad de ir y predicar el evangelio a todos aquellos pequeños. Es en esos momentos cuando nosotros empezamos a ver que Dios nos está llamando, pero que muchos no han respondido a ese llamado. Y que es que en esos momentos tú dices, ¿en qué nos hemos convertido? Y es lo que yo te pregunto a ti. ¿En qué te has convertido? ¿En un creyente o en un discípulo? ¿Estás buscando reproducirte? Y ahorita en estos momentos digo, no te estoy diciendo sal de tu casa, pero sí te estoy diciendo, hay medios de comunicación por los cuales tú puedes en estos momentos poder estar discipulando, poder estar hablándole a la gente. Satanás utiliza mejor los medios de comunicación para pervertir y discipular a la gente que la misma iglesia. La iglesia en estos momentos dice, es que no tengo tiempo. ¿Cómo voy a discipular? No puedo ir a ver a la gente. Sí, no puedes verla físicamente, pero sí puedes hacerlo a través de los medios de comunicación y no tienes ningún pretexto, porque ahí ya no, porque muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. Bueno, ok, no tengo tiempo a lo mejor para ir a Milpalta, no tengo tiempo para ir a Xochimilco, no tengo tiempo para ir a Iztacalco. Y antes decías, bueno, no tengo tiempo porque el tráfico, esto, aquello, lo otro, bla, 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 bla. Pero ahora puedes agarrar y decir, ok, lo que me iba a tardar en el transporte, ir 1 hora, 2 horas, puedo en estos momentos agarrar y decir, ya no lo voy a hacer, ya puedo agarrar y decirles, voy a hacer una cita, voy a hacer un discipulado, voy a hablarle a aquellas personas a las cuales no les he hablado, a las cuales no les he compartido, voy a hacer un grupo, voy a trabajar con ellos. Es lo que estamos haciendo constantemente en la iglesia. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? El siguiente punto, la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente busca siempre que lo estén halagando. Es una persona que necesita que lo halaguen, que le digan, qué bueno eres. Y en el momento en que se siente halagado, en ese momento dice, ahora sí voy a trabajar. Pero en el momento en que se acabe el halago, en el momento que ya no se sienta halagado, que ya no se sienta que los reflectores están sobre él, en ese momento deja de producir. El discípulo es diferente. El discípulo es un sacrificio vivo. Es aquella persona que cuando hablamos de sacrificio no estamos hablando en una situación negativa, sino en una situación positiva. ¿Qué es lo que hace? Yo estoy dispuesto a entregar mi tiempo por el Señor y mi tiempo por aquellos que necesitan del Señor, a los cuales necesitan compartirles. ¿Cuánto tiempo estamos pasando de esa manera? El creyente, el siguiente punto, la siguiente diferencia, el creyente entrega parte de sus ganancias. ¿Cómo te das cuenta de que una persona es un creyente y no ha sido un discípulo? Porque no entrega todo, entrega partes. No entrega su tiempo. Es cuando dice, no tengo tiempo. Es cuando le dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no discipulas? Porque no, es que no tengo tiempo. Pero si lo ves chateando, si lo ves publicando en el Facebook, si lo ves durmiendo, porque luego a veces me ha pasado escuchar a algunos hermanos que les digo, bueno, y luego a veces platicando con ellos les digo, ¿qué hiciste? No, lo que pasa es que me fui a descansar a mi casa. Y les digo, pues entonces yo creo que en las noches no duermes. Hay 3 pensamientos que predominan en la iglesia de hoy. ¿Cuál es? Dios está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. El siguiente es que solamente a Dios le entregamos muchas veces solamente el 10%, nos acostumbramos. Es chistoso, ¿no? Pero cuando a la gente le hablamos sobre diezmar, dice, no, es que ya me van a hablar de dinero. Pero cuando les decimos, ¿le has estado compartiendo a alguien de Dios? Dicen, sí, cuando tengo tiempo le comparto. Y nosotros deberíamos entender una cosa, que nosotros le pertenecemos a Dios y que debemos de estar constantemente compartiendo de la palabra. Y yo no nada más estoy hablando sobre palabras con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Esto lo entendió completamente Job. Y es un nombre de Dios que me sorprende
que a pesar de las circunstancias que él vivió, que él pasó, siempre fue fiel a Dios. Tuvo pérdidas, tanto materiales como familiares, y sin embargo, en todas esas pérdidas siempre dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Él entendía que tanto sus pertenencias en lo material como sus familiares no eran de él, sino eran del Señor. Él entendía que cuando en el momento Dios le dijera: quiero que me entregues esto, quiero que me entregues aquello, él sabía claramente, ¿le iba a doler? Sí, y más en la cuestión familiar, pero él entendía y él sabía que todo lo que él tenía, sus hijos, su esposa, le pertenecían al Señor y no a él. ¿Cuántas veces has sido egoísta con tu hijo y no lo has dejado venir a la iglesia? Porque piensas en esos momentos que es mucho tiempo pasar en la iglesia. ¿Y por qué le estás diciendo eso? Porque ni siquiera tú vas a la iglesia. Bueno, ahora ya tienes el pretexto, ¿no? Ya llevas más de un año, ya llevamos con un año que no venimos a la iglesia. Pero ahora yo lo que te digo, ¿cuánto tiempo pasas tú en tu casa orando, buscando al Señor? ¿Y cómo le estás enseñando a tu hijo? Job entendió eso y le entregó todo al Señor. Sabía que todo eso era del Señor. Y muchas veces decimos: vamos al templo, a la iglesia. Vamos al templo, ¿qué es la iglesia? Cuando nosotros debemos entender que nosotros somos el templo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Hay otra diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es una persona revolucionaria que está buscando. Hoy en esos momentos yo te preguntaría a ti: ¿cómo estás buscando? Cuando nosotros empezamos con la pandemia, y le doy gloria a Dios por la vida del apóstol, por la vida de todos los jóvenes y hermanos que nos están ayudando, porque ustedes nada más nos ven a nosotros ahorita predicando, pero atrás de nosotros, de las cámaras, están jóvenes que están en el audio, que están buscando, que están editando, que están haciendo, o sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos con la pandemia, la pandemia nos llevó y nos mostró que había que cambiar la forma de compartir el evangelio. ¿Y cuál fue? Abrirnos a los medios de comunicación. Y hoy en día les puedo decir que ahora cuando empezaban en la edición tardaban más, pero ahora ya se han vuelto expertos en esa parte. Pero yo le doy gloria a Dios porque en esos momentos la necesidad nos llevó a abrirnos, y principalmente a mí. Yo al principio me costaba mucho trabajo dejar la iglesia, pero después entendí que no nada más era venir al templo, sino que teníamos que hacer la iglesia en cada uno de los hogares. El creyente cae en una rutina y el discípulo es revolucionario. Y algo que veía en esta parte es que si tú a rutina le quitas la letra T, ¿qué palabra queda? Si tú a la palabra rutina le quitas la letra T, ¿qué letra queda? Que diga, ¿qué palabra queda? A rutina quítale la letra T y va a quedar la palabra ruina. Aquella persona que se mete en una rutina automáticamente va hacia la ruina. El creyente siempre busca que lo animen. El creyente siempre busca que lo animen. El discípulo siempre procura animar a las personas. Es que hoy me siento triste. Yo muchas veces he pasado por situaciones en las cuales de repente me siento cansado, me siento triste, pero en esos momentos cuando voy con el Señor y empiezo a meditar en Él, le digo: Señor, yo sé que esta tristeza no viene de ti. Yo sé que esta angustia no viene de ti. Yo sé que este desánimo no proviene de ti. Entonces, si no provienen de ti, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desecharlos. Yo tengo que aprender a desecharlos. No estoy en esos momentos buscando que alguien más en esos momentos me pueda decir o me pueda animar. Yo en esos momentos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que he aprendido con el Señor? Que hay momentos en los cuales yo digo: me siento triste, sí, pero esta tristeza no proviene del Señor. Me siento desesperado, sí, pero esta desesperación no proviene del Señor.
Me siento angustiado, sí, pero esta angustia no viene del Señor. Entonces, si no viene del Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entregársela al Señor y en esos momentos buscarlo. Porque sé claramente que mi fortaleza está en el Señor. ¿Cuál es la otra diferencia que hay entre un creyente y un discípulo? El creyente espera que se le asignen tareas para servir a Dios. Ahorita ya no, por la misma situación que nosotros estamos viviendo, ya no tenemos que, ya no, los que venimos al templo, le doy gloria a Dios por la vida de mi hermano Edgar, porque él se encarga de la parte del mantenimiento. Pero antes de que nos pasáramos que estuviéramos en la cuarentena, en la parte de esta parte, muchas veces se les pedía a los hermanos, que nos pudieran ayudar con el aseo. Y no respondían muchas veces, o si respondían lo hacían a la fuerza. Y aquí es lo que te digo. Y ojo, si tú esperas que se te asignen tareas para servir, no te has convertido en un discípulo, sigues siendo un creyente. El discípulo es aquella persona que no está buscando que le asignen, él está buscando qué es lo que tiene que hacer, cómo puede ayudar, cómo puede contribuir. No tenemos que estar atrás de ese discípulo, de esa persona, acarreándola, diciéndole, ándale, por favor, mira, hazlo. No tendríamos que estarles diciendo desde el púlpito, oigan, ¿quién quiere ayudarnos? Porque muchas veces les decíamos en aquellos tiempos, oigan, ¿quién puede ayudarnos a hacer el aseo? Y se escuchaba en esos momentos en la iglesia un silencio sepulcral. Ahorita vamos a reabrir primeramente Dios la siguiente semana. Y si nosotros pedimos apoyo, lo hicimos la vez pasada cuando íbamos a abrir, abrimos la petición, le dijimos, ¿quiénes nos pueden ayudar a venir a hacer el aseo? ¿Cuántos respondieron? Y entiendo la seguridad que busca, la seguridad y buscar, pero también dimos nuevamente la respuesta. Y lo que te estoy diciendo no es para que te desanimen, ni te estoy atacando, ni te estoy regañando, sino simple y sencillamente que tú puedas saber en qué posición te encuentras. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a rendir cuentas a las personas que no nos van a rendir cuentas a nosotros, les vamos a rendir cuentas todos absolutamente a Dios. ¿Qué es lo que hicimos? Y Él lo habla claramente en la parábola de los talentos. Él dijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con los talentos que Él nos dio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que nos va a reclamar el Señor. Hay tres cosas que el discípulo hace. ¿Qué es lo que hace el discípulo? Fíjense claramente. Identifica las necesidades. Ve que no falte nada y que todo esté en orden. Hay una necesidad en la iglesia, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para poder ayudar a cubrir esa necesidad? ¿Qué es lo que necesito? Cuando nosotros entramos en la pandemia, desgraciadamente muchos hermanos se quedaron sin trabajo. Muchos hermanos se quedaron sin el sustento. Y le doy gloria a Dios porque hablamos con muchos hermanos y pudimos crear un grupo en el cual, y no es vanagloria, sino simple y sencillamente hubo una necesidad y sigue habiendo esa necesidad. ¿De qué? Antes, cuando estábamos en la iglesia normal, en el servicio, todos los domingos veníamos, se levantaba una lista que se ponía allá atrás para poder levantar 3 despensas al mes. Y durante mucho tiempo y durante muchos meses no se levantaba ni una sola. Pero le doy gloria a Dios, ¿por qué? Porque vimos la necesidad. Dios nos mostró la necesidad. Y se pudo hablar con cada uno de estos hermanos y en su corazón está el de poder dar.
Y vuelvo a repetirlo, Dios es el que merece la gloria. Pero hoy te puedo decir que podemos estar levantando despensas y es algo sorprendente. Es algo sorprendente. No te puedo decir todas las despensas que hemos levantado para la gloria del Señor. Se han levantado para la gloria del Señor. Pero han podido beneficiar a muchos hermanos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Si tú tienes y ves al hermano con necesidad y cierras tu mano, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo? El discípulo identifica las necesidades. Punto número 2. Usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades. No espera que alguien más lo haga, Él lo hace. Él dice, yo lo hago. Yo estoy viendo una necesidad, yo ayudo, yo hago para cubrir esa necesidad. Se capacita para darle a Dios el servicio que se merece. Busca información, busca cómo capacitarse para poderle ofrecer un mejor servicio al Señor. Y la última diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. El creyente, y aquí no espero que me empiecen a apedrear los hermanos desde su casa, bueno, alguien, ¿no? Que me empiece a apedrear. El creyente murmura y reclama. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hablar con las personas con las que estamos discipulando? Y hay muchas que no reclaman, no murmuran y guardan silencio. Pero ¿cuántas otras personas agarran y empiezan a murmurar y empiezan a reclamar? Yo me acuerdo perfectamente bien cuando empezaba mi vida en el liderazgo con los jóvenes. En una ocasión el apóstol habló conmigo y me dijo unas situaciones que le estaban diciendo que yo hacía, y en esos momentos sí me molesté, sí me enojé, dije no, esto, no, aquello y el otro, bla, 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 pero le doy gloria a Dios, porque en esos momentos el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienes que sujetarte. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Y quiero terminar con esto, no sé cuánto tiempo lleve, sí, ya voy a. Ahora sí, porque si no me van a empezar a decir aquí que ya el tiempo se me está terminando. Hay 3 características que tiene un discípulo. 3 características que tiene un discípulo. Y estas 3 características deberían de estar en cada uno de nosotros. La primera la encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 8. Un discípulo verdaderamente hace frutos dignos de arrepentimiento. Aquella persona que verdaderamente es un discípulo, si la regó, sabe que se tiene que arrepentir y sabe que tiene que cambiar. Eso es una de las características que hay. Ese es un fruto que debe de haber en un discípulo. Es aquella persona que hace frutos dignos de arrepentimiento. Un verdadero discípulo. El siguiente fruto es aquella persona que sabe invertir en las almas, que da fruto invirtiendo en las almas. ¿Cuántas personas durante esta pandemia, tú que ya has pasado por toda la capacitación, discipulados, te has aventado la escuela de liderazgo, has venido a no sé cuántos cursos, en esos momentos yo te podría preguntar, o yo también me pregunto a mí mismo, ¿cuántas personas estás en estos momentos discipulando? ¿Cuántas personas en este momento estás ganando para el Señor? ¿Cuántas personas estás? El siguiente fruto es el fruto del Espíritu Santo. Aquella persona que verdaderamente es un discípulo manifiesta el fruto del Espíritu. Y eso ya lo leímos constantemente, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es aquella persona que empieza a producir ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad. Empieza a transmitir, porque esa persona que está dando fruto no se queda con ese fruto, sino lo comparte.
con los que están alrededor suyo y con los que pueda compartirles a través del Facebook, del Zoom, Teams. ¿Cuántas plataformas hay? Infinidad. Y con esto quiero terminar, ya para terminar, porque todavía vamos a pasar a la parte de las ofrendas, los diezmos, levantarlas, y también de los avisos. Durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, mucha gente lo siguió, mucha gente lo escuchó. Escuchaba la palabra que Él compartía, se maravillaba de las cosas que Él hacía y que decía. Fue alimentada durante un sermón, vio cómo se multiplicaron los peces y los panes, mucha gente fue sanada por Él, fue liberada de los espíritus que los atormentaban día y noche. Sin embargo, la noche que el Señor fue apresado, la gran mayoría de esas personas que habían visto todos esos milagros, lo dejaron solo. Durante ese proceso de arresto y durante ese proceso de la crucifixión, la mayoría le dio la espalda. Los únicos que no le dieron la espalda fueron sus discípulos. ¿Cuántas veces? Y eso te lo digo en general a todos. Yo recuerdo que cuando empezaba la pandemia y empezábamos a recoger las despensas, yo le doy gloria a Dios porque muchos de los hermanos que nos ayudaron, de los que nos siguen ayudando hasta el día de hoy, cuando entregábamos las despensas, recuerdo que, y eso, bueno, creo que no se lo he dicho al apóstol, pero constantemente llegaban y me decían, bueno, pastor, ¿y cómo está el apóstol y cómo estás tú? Y bueno, yo creo que nunca se lo he dicho al apóstol, pero pues yo me ponía en la necesidad y decía, a ver, vamos a ver, yo creo que el apóstol está bien, pero ¿cómo le digo al apóstol si necesita algo? Para que no me lo vaya a tomar a mal. Pero en el momento que también me preguntaban a mí esos hermanos, y bueno, estamos entregando despensas a todos los demás hermanos, pero el apóstol y tú, ¿cómo están? Yo decía, pues gloria a Dios, pues estamos bien. Sí estamos pasando por momentos de necesidad en algunos puntos, pero le damos gloria a Dios porque, y así es Dios. Y se los digo así directamente, cuando tú aprendes a sembrar, Dios te lo regresa multiplicado. Y en esos momentos, aunque llegamos a pasar por momentos complicados y difíciles, yo decía, Señor, no. Yo sé claramente que yo tengo una semilla. Yo sé claramente que tengo y que lo puedo sembrar. Y que cuando nosotros lo sembrábamos, hubo incluso hermanos de otras congregaciones que nos llegaron y nos dieron despensa de otras congregaciones. Y eso es algo que a mí me sorprendía, porque yo decía, Señor, estos hermanos, sí compartimos con ellos, sí hablamos con ellos, pero no les hablamos sobre las situaciones que estamos viviendo, pero hemos aprendido, aún en el momento de desierto, aún en el momento de escasez, sabemos como la viuda que tenemos un poco de aceite y tenemos un poco de masa para poderlo invertir. Y Dios veía eso y se los digo así por testimonio. Llegaron hermanos de 2 congregaciones y llegaban y nos sembraban. Pero vimos precisamente el corazón de hermanos en esta congregación que nos preguntaban, ¿y cómo está el apóstol? ¿Cómo está la profeta?
¿Cómo estás tú, pastor? ¿Cómo está la pastora? ¿Qué necesitan? Y en esos momentos comprendí. Dije, puedo darme cuenta de que ellos no están viendo su necesidad, sino están viendo la necesidad de alguien más. Son discípulos. Son personas que verdaderamente han dejado de verse a sí mismos, están viendo al Señor y están dispuestos a desprenderse y a sembrar. ¿Tú qué eres? ¿Un discípulo o un creyente? Y eso es con lo que quiero dejarte en esta tarde, que lo reflexiones, para que pases de ser creyente a convertirte en un discípulo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú eres grande, maravilloso y eres el Todopoderoso. Que como lo dice tu palabra, estamos morando bajo tus alas, Señor. Y que cuando estamos bajo tu cobertura, Señor, hemos entendido que estamos bajo tu cobertura, en tu casa. Que tú nos has puesto en una casa, tanto en lo natural, en nuestra vida secular, como en nuestra vida espiritual. Y que en esa casa, Señor, nosotros hemos aprendido y necesitamos aprender a ser discípulos. A ser discípulos que estemos dispuestos, Señor, a obedecerte a ti. A ser discípulos que estemos dispuestos a crecer, a desarrollar todo el potencial que tú has puesto en cada uno de nosotros, a ponerlo en tus manos, a ponerlo a tu servicio, a ponerlo, Señor, a tu disposición, porque eso es para lo que tú nos has traído. Tú nos sembraste en esta tierra, tú estás sembrando en nosotros, estás permitiendo el crecimiento, Padre, para que nosotros podamos dar fruto y poder compartir de ese fruto con todos aquellos que tienen necesidad. Todo aquel discípulo ve la necesidad que hay en la iglesia, ve la necesidad que hay en el hermano y está dispuesto a entregarse, está dispuesto a dar, está dispuesto a vaciarse. Porque eso es lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Tú te vaciaste por completo, derramaste tu sangre preciosa. Señor, no que te quedaste con nada, lo entregaste todo. Y de la misma manera que lo entregaste todo, el Padre te lo entregó todo a ti. Te entregó el reino, te entregó el poder, te entregó la autoridad. Y eso es de la misma manera que nosotros ahora necesitamos entender que debemos de entregarnos por completo a ti primeramente y debemos de entregarnos a la iglesia. De la misma manera en que tú le hablas, Señor, a los esposos, que así como tú, Señor Jesucristo, te entregaste por la iglesia hasta la muerte, de la misma manera le dice al esposo, entrégate a tu esposa hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste, porque tú nos lo enseñaste. Ahora también la iglesia debe de entender esto. Debemos de entregarnos por completo a ti y debemos de entregarnos por completo a la iglesia. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque sé que en estos momentos tu Padre Espíritu Santo estás tratando con el corazón de cada uno de ellos. Estás tratando con mi corazón, Padre. Y estás quitando todo aquello que estorba, todo aquello que no es necesario estar en nosotros. Y nos estás purificando para edificarnos, para llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Y estás trabajando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros para hacernos verdaderamente tus discípulos, volvernos verdaderamente esos hijos amados, Señor, que están dispuestos a entregar la vida por ti. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que me está escuchando, porque yo sé que tú estás obrando en el corazón de cada uno de ellos y estás transformando su vida, su corazón, su mente, su espíritu y su alma, Padre, para gloria y honra tuya. Te doy gracias hoy y siempre y los bendigo en tu maravilloso y todopoderoso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, no nos despidamos. Vamos a pasar a recoger diezmos, ofrendas, primicias, semillas. Así es que sigue buscando de Dios y permitiendo que Dios convierta ese corazón tuyo en ese verdadero discípulo. Vamos a estar en los avisos, como se lo dije, primeramente Dios, el 14 de marzo abrimos nuevamente las puertas del templo, obviamente con las restricciones. Vamos a subir la publicación en las páginas, en todos los grupos de WhatsApp, para que sepas cuáles son ahora sí que las restricciones que tenemos para poder venir al templo. Pero vamos nuevamente a abrir para gozarnos nuevamente con el Señor. Dios les bendiga.
Ok, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en Salmos 20 dice de la siguiente manera, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Hay algo interesante aquí que el salmista está diciendo. Dice que haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas es un instrumento en el cual Dios mide qué tanto nosotros lo honramos o no lo honramos. Por eso Pablo decía que cuando traigamos nuestras ofrendas, dice, no lo hagan con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa expresión, Dios ama al dador alegre, es por eso que el salmista dice que Él hace memoria de todas tus ofrendas. Cada vez que nosotros le damos a Dios con todo nuestro corazón y con alegría, cuando lo traemos delante de Él, Él ve eso y un día hace memoria y dice: wow, mi hijo siempre da con alegría de corazón porque me ama. Y entonces dice el versículo 4: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos vamos a alegrar, alabaremos y levantaremos una bandera delante de nuestro Dios. Dice: y conceda a Jehová todas tus peticiones. Si tú tienes alguna petición el día de hoy, juntamente con tu ofrenda y con tu diezmo, ahí ponlo en tu mano y yo voy a orar para que no solamente esa ofrenda Dios la bendiga, sino que simplemente Dios conceda toda petición en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro porque esa ofrenda, ese diezmo que tú traen con alegría de corazón, Señor, lo traen porque, Señor, en su corazón está el mismo corazón tuyo, el de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y sabemos, Señor, que en ese corazón, Señor, tú estás obrando algo poderoso. Y Señor, hay peticiones en sus corazones, hay deseos en sus corazones. Por eso yo oro para que esos deseos, Señor, sean cumplidos y para que esas peticiones, Señor, tú se las concedas conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Y Señor, más allá de lo que hemos pedido o entendemos, Señor, gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, ha sido una bendición el poder estar en este día. Recuerda que hay transmisiones toda la semana. Ahí acuérdate de los pequeños. Si tienes algún invitado en Samaritas, recuérdale, invítale a que los sábados a las 10 de la mañana se conecten para la gran aventura. Y que pronto vamos a poder vernos conforme vayan avanzando los semáforos. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.